La Congregación Pentecostal Reformada, que dirige nuestro hermano Richard Riquelme González, para la gloria de Dios y del Señor Jesucristo, presenta su programa Doctrina Apostólica. Un programa dirigido al cuerpo de Cristo que profundiza sobre las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras y la historia del pensamiento cristiano. Durante los próximos 60 minutos, disponga su corazón y su mente para conocer más de Doctrina Apostólica. Bienvenidos. Hay una senda que el mundo no conoce. Amados hermanos y hermanas en Cristo, queremos invitarles a sintonizar su programa radial Doctrina Apostólica. Cristo es la senda. De lunes a viernes, de 16 a 17 horas, por Radio Plenitud, 1380 de la amplitud modulada. La senda que me puede. Es una cordial invitación de su hermano Richard Riquelme González y la Congregación Pentecostal Reformada. Les esperamos. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda. Amén, amén, amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Les queremos saludar en el amor del Señor, siendo ya las 4:03. Amén, estamos junto a ustedes aquí en su programa radial Doctrina Apostólica en la 1380, hermano, Radio Plenitud. Y estamos, hermano, muy contentos de estar junto a ustedes para la gloria del Señor. Saludamos también a nuestro hermano Moisés Lago, también allí, que Dios le bendiga grandemente a él y que Dios también bendiga a cada hermano auditor, hermano que está en su casita allí en el trabajo. Vaya un abrazo gigante de parte de este servidor del Señor Jesucristo. Amén. Vaya un fraternal abrazo rompehueso, como dicen allí, hermano, en Estados Unidos, los hermanos hispanos. Amén, que el Señor les bendiga mucho. Hermano, esperamos tener unos minutos de gran bendición espiritual. Así que, hermano, esté atento a las temáticas que hoy día vamos a abordar, ¿ya? Les saluda a su servidor, el hermano Richard Riquelme González, para la gloria del Señor. Vamos a ir de inmediato a la oración. Amantísimo Dios, en este momento quiero darle gracias por darme esta oportunidad de poder estar aquí en la radio, Señor. Padre, use mi vida a pesar de mis debilidades, de mis limitaciones. Úseme con la única finalidad que el Dios eterno sea glorificado. Deme palabra iluminada, palabra pedagógica, palabra de, Padre mío, de enseñanza bíblica. Espíritu Santo, tome control de este programa radial por misericordia. Úsenos por piedad, sabiendo, Padre mío, que somos instrumentos escogidos en sus manos. Padre mío, instrumentos, vasos de honra, Señor, porque la gloria es suya. Nosotros somos simples vasos, Padre mío, donde usted deposita la gloria de Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Cantaré a ti, Señor. Amén, amén, amén. Ya estamos de regreso, mis amados
hermanos en Cristo. Oiga, es mucho más fácil hacer radio, hermanos, sin mascarilla. Predicar con mascarilla, hermano, tremendo. Tuve que predicar como 10 días con, hermano, tanto en la iglesia, en la calle, hermano, aquí en la radio con mascarilla. Muy, muy difícil, hermano. Y sabe que el día más difícil fue el primer día. Oh, fue tremendo, hermano, predicar con mascarilla. Una incomodidad tremenda, hermano. Pero gracias al Señor ya podemos, hermano, hablar, ya seguimos avanzando con nuestro tratamiento dental y, hermano, ya podemos también hacer radio más fácil, hermano, con esa corona para la gloria del Señor. Así que contento de estar aquí en la radio. Pensé que no iba a alcanzar a llegar, pero llegamos por misericordia. Y bueno, contento también, hermano, porque ayer tuvimos un hermoso culto con los hermanos que asistieron a la iglesia. Pudimos, hermano, orar, buscar del Señor, recibir una palabra de Dios, hermano, que nos hablaba acerca de la unidad. Ya mi esposa predicó acerca de la unidad, hermano, y cómo Dios en la unidad nos bendice. Ya Dios en la unidad, hermano, derrama una bendición. Ya el pueblo de Israel, cuando reconstruyó el templo, fue uno, ya fue uno. Entonces, digamos, la exhortación tenía que ver con eso, ya con trabajar en unidad, con trabajar, hermano, en un mismo sentir. Y bueno, también se hablaba acerca de cómo, hermano, sucede cuando se trabaja en desunión, ya que uno tira para allá, otro tira para allá. Hermano, cuando en la iglesia pasa eso, cuando hay varias disensiones, cuando hay digamos, grupos muy marcados que no quieren trabajar en unidad, es muy difícil, hermano, y más difícil es cuando la oveja no tiene el sentir del que dirige, ya sea un pastor, un encargado de iglesia, ya sea un obispo. Oye, la gente más que ser una bendición es un cacho. Ya, oh, hermano Richa, qué fuerte. Ya, para que no se sientan mal, es un problema. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tratar de estar en una unidad, en una sintonía con el que dirige. Ya, de repente hay gente que puede estar años sin unidad con el que dirige y todo el tiempo en un lenguaje futbolero le está trancando la pelota. Entonces, no ayuda a la persona. Entonces, nosotros, hermanos, debemos ser honestos y debemos estar en una iglesia donde también estemos en una unidad con el líder, ¿ya? Entonces, hermano, es importante ser colaboradores, ayudar. Entonces, cuando andamos en un mismo sentir, podemos también llevar la carga juntamente con el ministro del Señor. Ya es muy importante que estés esa unidad. Ya fue una tremenda bendición la palabra del día de ayer, hermano. Y yo pensaba en lo siguiente. Nosotros somos un cuerpo, ¿cierto? O sea, nosotros no tenemos varios cuerpos. Tenemos un cuerpo, hermano, que tiene sus diferentes partes. Entonces, hermano, la iglesia de Cristo también es un cuerpo, ya que tiene sus respectivos miembros. Entonces, se imagina, hermano, que de repente la mano dijera, no, yo me aburrí, no voy para allá, yo voy para allá. Y la otra mano dijera, ya tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Y la otra se fue para el otro lado. Y un pie dijera, yo voy para atrás, y el otro pie hacia adelante. O sea, se imagina, sería algo totalmente ilógico. Entonces, hermano, así hay gente que actúa ya en diversas congregaciones. Tiran para cualquier lado, hermano. Hay un lenguaje popular que dice atornillar al revés. Entonces, hermanos, debemos tratar de estar en una unidad, ya en la iglesia donde usted esté. Y si usted dice, no, hermano Richard, es que no estoy de acuerdo con las cosas que hacen en la iglesia, no estoy de acuerdo con las decisiones que está tomando nuestro pastor, nuestro obispo, convérselo. Y si su pastor y su obispo le dicen, no, es que esta es la visión, esta es la línea de la congregación, de la corporación, ¿qué tiene que hacer usted? No creo que usted vaya a esperar que el pastor se vaya y que usted se quede ahí. O sea, lo que queda es que la persona tome la determinación de decir, voy a buscar otra iglesia. Ya voy a orar para que Dios haga una obra en el líder, en el caso que yo tenga la razón, pero
si no hay una respuesta, lo sano, lo juicioso, lo prudente es que uno vaya y busque otro lugar. Y hay gente que dilata de repente decisiones, hermano, y resulta que no son de bendición para el que dirige porque no están en un mismo sentir. Ya tenemos que estar en un mismo sentir. En un mismo sentir no significa que usted va a estar de acuerdo con todo, pero en la generalidad, por supuesto, ¿ya? Y cuando hay discrepancias se conversa, pero finalmente la palabra final obviamente que la va a tomar el que dirige. Por ejemplo, en un holding hay un gerente, hay un jefe de departamento, un subgerente, hay trabajadores, y un trabajador puede hacerle saber al gerente, sabe que yo veo este defecto, veo esta complicación, veo que no se están haciendo bien las cosas. El trabajador cumple con decirle, pero el que, como se dice en lenguaje popular, el que corta el queque, el que finalmente toma la última decisión, ¿quién es? El gerente. Ya el trabajador no puede ir a decir al gerente, ¿sabe qué más? Me aburrió, se me va y yo voy a poner a alguien aquí. No. Entonces, hay cosas que son de sentido común. Entonces uno puede orar por reformas, por supuesto, por cambios, por mejorías, pero cuando no se ve eso, y ya se habló, ya se cumplió todo un protocolo con la autoridad espiritual del lugar, lo sano es retirarse. Hay gente que dice, no, que estoy incómodo en la iglesia hace 10 años. Oye, pero ¿cómo 10 años? Si en 10 años usted ya no vio un cambio, ¿qué tiene que hacer? Salir por la puerta, agradecerle al ministro del Señor y buscar una iglesia donde coincidan con el sentir que usted tiene desde la palabra, no desde el capricho. Entonces, mi amado, es muy importante. Hay gente, yo conversaba en estos días con mi amado pastor Waldo Yarse, de que hay gente que está en iglesias que están puro sufriendo, pero están sufriendo por las de ellos, ya por las de ellos. Porque, por ejemplo, voy a dar un ejemplo así bien como básico. Si hay un hermano que le gusta predicar en la calle, y predica en la calle a full, predica, y se une a una iglesia donde no predican en la calle, y si el que dirige un día en una prédica dice, yo no estoy de acuerdo con los hermanos que predican en la calle, ya, o sea, de cajón ahí el hermano tiene que decir, chuta, parece que no estamos en el mismo sentir, y habla con el líder, y el líder le dice, no, aquí no hay espacio para hacer por ejemplo, un departamento de evangelismo. Y usted le dice, no, pero es que mire, pastor o obispo, hay beneficios, van a llegar personas, podemos estar predicando en tales plazas. Y él le dice, no, esa no es nuestra visión es predicar de persona a persona, nuestra visión es visitar hogares, es hacer otro tipo de evangelismo. ¿Qué puede hacer el hermano en ese caso? Orar. Señor, toque al ministro. Pero si ya pasó 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, y usted ha tocado el tema con el que dirige 5 años, 10 años, y cuando hablan con usted y le dicen, hermano, ¿cómo está? Aquí estoy, luchado, hermano. Oye, hermano, ¿cómo? O sea, un sentido común. Se tiene que cambiar de iglesia porque no tiene el mismo sentir. Ya no tienen el mismo sentir, y obviamente que usted no le va a cambiar la visión al que dirige, a no ser que usted le plantee bíblicamente y el líder esté de acuerdo y usted le muestre por la palabra y se lo diga todo naturalmente con respeto, reconociendo autoridad. Naturalmente, hermano, que puede suceder, pero si el líder dice que no, ¿quién dirige la iglesia? El líder, el pastor, el obispo. Entonces hay gente que sufre porque quiere. Ya porque quiere, está allí, está sufriendo, hermano, sufriendo entre comillas, porque tampoco hay que dejar de víctima a nadie, si cada cual tiene que tomar sus propias determinaciones. Así que fue tremenda la palabra del Señor. Ayer, hermano, realmente el Señor nos bendijo poderosamente, así que trate usted de estar en una unidad con su jefe de departamento, una unidad con su pastor, con su obispo. Por ejemplo, si usted va a una iglesia que se llama Ministerio Evangelístico, Amor por las Almas Perdidas, ¿ya? Pues dije cualquier nombre, capaz que hay alguna iglesia que se llama así, ya, pero yo lo dije, digamos, por decir, digamos, un caso hipotético. Y a usted no le gusta predicar en las calles ni evangelizar, sino que a usted le gusta,
digamos, una iglesia más tranquilita, más lentita, más de hacer cultos bien metódicos. ¿Qué tiene que hacer usted? O se anexa, o se acopla, o se sujeta a esa visión, o usted tiene que buscar otra iglesia. Mire qué profundo. Mire el rema que le estoy dando. Oiga, una cosa muy sencilla, muy de sentido común. Entonces, hermano, hay gente que mente está así, estoy sufriendo. ¿Y para qué está sufriendo? Si ya oró, ya buscó del Señor y no hubo cambio, tiene que buscar otro lugar. Así de simple, orando, buscando del Señor. Ahora, no es que usted llega, yo quiero ver cambio, o yo quiero que me acepten mi visión y hablo, no recién me voy. No. Hay que ser prudente, moderado, templado, orar, buscar que Dios confirme. Pero si la persona ya lleva años, ¿qué está esperando? Si no tienen el mismo sentir, ¿me entiende? Entonces, hay que tener un mismo sentir, ¿para qué? Para ser de bendición. Para ser de bendición en la iglesia donde usted esté. Así que tremendo, hermano, el Señor nos bendijo enormemente el día de ayer ahí en el culto, y también alabamos al Señor, hermano. El Señor nos bendijo con la alabanza. Así que fue un culto hermoso. Ya tenemos culto ahí en Santa Elena 520, hermano, Santa Elena 520, comuna de Puente Alto, a las 19:45 horas. Ya una tremenda bendición, hermano, estar ahí en la iglesia. Hay gente que dice, yo no soy de iglesia. Chuta, qué tremendo. ¿Cómo? ¿En qué? ¿Y usted qué? No, yo soy un lobo. ¿Cómo un lobo si en la iglesia tiene que haber ovejas? No, que yo soy un lobo solitario. Chuta, yo en la Biblia no encuentro a los lobos. Ya los lobos, no. Nosotros tenemos que tener corazón de oveja, hermano. Entonces hay que ir a la iglesia, hay que reunirse, hay que congregarse. Y saben que hay otras personas que dicen, es que estoy tan decepcionado de la iglesia, de los pastores, entonces parece que a ellos lo único que les queda es irse a congregar al tercer cielo, hermano. Tremendo, hermano. Toda la iglesia le quedan chicas, todos los pastores le quedan chicos, todos los pastores son tibios, todos los pastores son aquí, a todos les sabe yayitas, como dicen algunos. Y resulta que la palabra dice que hay que mirarse primero la viga en el ojo de uno para ver la paja en el ojo ajeno. Entonces, hermano, yo sé que esto que yo comparto ahora no es popular y hay gente que se puede enojar, no va a faltar el que haga cambiar la radio, así, ya sabe que me aburrió este hermano. Es que es la verdad, hermano, es la verdad. Ya no toda la iglesia le pueden quedar chicas. ¿Cómo? O sea, ni una iglesia a usted le da en el ancho. Hermano Richard, es que vale, por mi casa hay pura iglesia que son más liberales. Ya, hay iglesias liberales, busque en otra comuna. Es que me queda muy lejos. Bueno, ¿qué quiere usted? ¿Quiere que le van a hacer culto hogar nomás? Oiga, hermano, si ya estamos en fase 3. Ahora en fase 2, por ahí, fase 1, uno puede ir a hacer culto a los hogares, pero ahora ya estamos en fase 3. Entonces, la gente tiene que ir al culto, tiene que ir a la iglesia, tiene que congregarse. Así que no diga usted que la iglesia, todas me quedan chicas, no. En una de esas, hermano, hasta usted está equivocado. Se lo ha planteado que tal vez, si usted ha visitado 20 iglesias y todas le quedan chicas en el sentido que ni una lo hace sentirse identificado, entonces tiene que pensar que a lo mejor usted no está bien espiritualmente. ¿Cómo no evaluar y decir, chuta, he andado en 20 iglesias y ni una me acomoda? ¿No seré yo el problema? ¿No seré yo el complicado? ¿Se da cuenta? Entonces, mi amado hermano, seamos de bendición, ¿ya? Cuidado, hermano, que cuando la persona, hermano, ya está sin iglesia, está sin un pastor que lo oriente, que lo ministre, rápidamente lo agarra el diablo. Ya yo he visto varias personas y hasta gente educada, gente con conocimiento, hermano, y que lo agarra el diablo. Ya lo agarra el diablo, comienzan a negar doctrinas de la palabra, después comienzan, hermano, a cuestionar asuntos, digamos, de forma. O sea,
O, mire, parten por el fondo o parten por la forma, pero terminan cuestionando todo. Todo. Nada les es grato, todas las palabras son básicas, todos los predicadores son ignorantes. Y usted los ve, hermano, sin vida de iglesia y cuestionan a todo el mundo, todo el mundo. ¿Sabe que uno puede hablar con una persona así 1 hora y te puede hablar 50 minutos resentimiento? Te puede contar que le pasó esto, le pasó esto otro, le pasó aquí, le pasó allá, tuvo problema con este otro no sé qué, que supo esto de acá. Oh, tremendo. Pero a ese mismo usted háblele la palabra 5 minutos y se aburre. Ya, mire, si usted quiere hablar con aquí en Chile decimos chismoso, no sé si la palabra cagüinero existirá en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, no sé si el hermanito Moisés por ahí puede mirarme ahí en internet, si es que encuentra cagüín o cagüinero, porque es un término, parece mapuche, por lo que tengo entendido. ¿Ya? Pero no sé si la Real Academia de la Lengua Española, se escribe RAE, usted puede poner ahí RAE, Real Academia de la Lengua Española, es un diccionario que es el que rige nuestro lenguaje, no sé si la palabra cagüinero estará, pero sabe que hay gente que vive con cagüine, con chisme, hermano, y si usted al cagüinero y al chismoso le habla de la palabra, ¿sabe qué va a pasar? Se va a comenzar a aburrir. Se va a aburrir cuando usted le hable de un texto bíblico, cuando usted le hable de algún hecho glorioso de la Escritura, si usted le habla, hermano, de alguna doctrina de la palabra, rápidamente va a bostezar. Se va a pegar una estirada, va a ser así, oh, y usted va a entender, va a decir, se está aburriendo. Entonces, hermano, hay que tener un corazón dócil. Hay que tener un corazón, hermano, de oveja. Hay que querer aprender. Hay gente que ya perdió el deseo de aprender, hermano. Perdió el deseo de aprender. Yo me gozo, hermano, de repente yo llamo a mi pastor Waldo y ahí le hablo 1 hora, 2 horas. Oye, es una bendición escucharlo. A mi antiguo pastor también vivía escuchándolo. Porque uno tiene que aprender, hermano. Ya uno no nace aprendiendo. Así que es interesante. Oiga, con estas temáticas, hermano, se va el avivamiento, hermano, y nos falta el que se amurra y el que se enoja, ¿ya? ¿Qué tenemos por acá? Nuestro hermano Iván nos dice, Dios le bendiga mucho, mi hermano Richard, y le use en gran manera para beneficio de su iglesia y los convertidos también. Amén. Comuna de Lo Espejo. Gracias. Mi amado hermanito Iván, un colaborador para la gloria del Señor. Nuestra hermana Maricel nos dice, Dios les bendiga, familias en Cristo. Gracias, mi estimada hermana en Cristo. Nuestro hermano evangelista Andrés Angulo nos dice, Dios le bendiga, siervo, toda la verdad, siga así, Dios le respalda, bendiciones. Gracias, mi estimado hermano, un abrazo gigante para usted con mucho cariño en Cristo. Mi esposa nos dice, Dios te bendiga, mi amado esposo, y que el Señor te use como instrumento en sus manos. Y un saludo a cada uno de los hermanos auditores. ¡Qué bendición! Hoy día también teníamos la bendición, estuvimos ahí con el pastor Juan Cornejo, estuvimos compartiendo hoy día unos diálogos. Fue una tremenda bendición la visita de nuestro pastor Juan Cornejo, que le enviamos un abrazo gigante, que Dios le bendiga a él, al Ministerio Evangelístico Monte Calvario y a las iglesias que dirige nuestro pastor Juan allí en Puente Alto y en La Pintana, en la población El Castillo. Que Dios bendiga a nuestro pastor Juan Cornejo y que Dios bendiga también a todos los hermanos y las hermanas que aman al Señor. Ya es importante ir a la iglesia, hermano. Ya es importante. Por favor, no deje de ir a la iglesia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? No dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Es una mala costumbre, hermano, dejar de ir a la iglesia. Y sabe que cuando una persona deja de ir a la iglesia, después le cuesta, hermano, pero un montón.
no le cuesta así, por ejemplo, ir a la playa. No, no le cuesta ir a la nieve, al Cajón del Maipo, no le cuesta ir al mall. Ya, ahí no le cuesta. Pero hay gente que le cuesta ir a la iglesia, hermano, y después se dejan de ir, hermano. ¿Sabe que hay gente que se puede perder 3, 4 meses y después uno los ve y uno le dice, ¿cómo está, hermano? Bien, gracias a Dios. Bien, por misericordia. Pero ¿cómo va a estar bien una persona que no va a la iglesia 3, 4 meses, 5 meses? No puede ser. Ya yo conocí a un hermano que iba a la iglesia una vez al año. Casi una vez al año, hermano. Oiga, pero qué tremendo. Así que si usted no va hace rato a la iglesia, tiene que ir al culto. Tiene que ir a la iglesia. Ya esta palabra culto, hermano, es una palabra bien interesante. Ya la palabra culto, hermano, porque tiene que ver, hermano, con la palabra cultivar. Ya tiene que ver con la palabra cultivar. Anótelo por allí. Culto está relacionado con la palabra, hermano, cultivar. Ya voy aquí a leerle un poquito. La palabra culto, hermano, viene del latín cultus. Cultus, anótelo por allí, cultus. Y significa acción de cultivar o practicar algo. Está bien sentado, ¿cierto? Esta definición, hermano, tiene que ser un garrotazo, pero a la conciencia, hermano. Entonces, uno va al culto porque quiere cultivarse, porque quiere practicar algo. Entonces, hermano, hay gente que dice, no, pero es que yo en mi casa oro, yo en mi casa leo, y todo eso está bien, y sígalo haciendo, y haga culto familiar con su familia, enséñele a usted como papá y como mamá la palabra a su hijo. Extraordinario, espectacular, una bendición. Pero eso no tiene nada que ver con dejar de lado el reunirse. Ya no se puede dejar de lado el reunirse. Entonces, cuando uno va al culto, ¿qué tiene que entender? Me voy a cultivar. Me voy a cultivar en la oración, me voy a cultivar en la enseñanza de la palabra, me voy a cultivar en la adoración. O sea, me voy a mantener bien. ¡Qué tremendo, hermano! Hermano Richard, pero yo le tengo una pregunta, yo le tengo un desafío. A ver, respóndame esto. ¿Y qué pasa con esos cristianos que están en Afganistán, que están en Turquía, que están en Marruecos, que están en África y que no hay iglesia y que ellos son los únicos cristianos? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos? Que es la realidad de ellos, que no es la realidad suya. ¿Me entiendes? O sea, así de claro. Ahora, si usted se va a vivir para esos lados, ahí usted tendría una justificación, pero usted vive en plena ciudad, usted vive, hermano, donde hay ¿cuánto? Por ejemplo, creo que la comuna de La Pintana es una de las comunas que tiene más, hermano, iglesias. Creo que está, pero repleto, hermano, de iglesias. Ya, hermano, hay iglesias por todo lugar. No podría ser, hermano, que alguien de La Pintana dijera, no tengo dónde congregarme. ¿Cómo eso? O sea, ¿de qué estamos hablando? Si hay miles de congregaciones. Pero es que hay muchas liberales, muchas tibias, sí, ya, pero ¿cómo usted no va a encontrar una iglesia que sea, hermano, bíblica? ¿Cómo no hallar ni una? Y por último, si le queda un poquito más lejos, la iglesia donde, digamos, usted siente que hay una unidad, bueno, vaya a esa iglesia. Que me queda lejos, yo vivo en la Florida y la iglesia me queda en Puente Alto, me queda en Macula, en Ñuñoa. Tome el vehículo y échele benzina y vaya. Y vaya, ¿por qué? Porque usted se va a cultivar. Entonces, cuando hablamos de culto, hablamos de cultivar. ¿Ya? De cultivar. ¿Ya? Y este término, hermano, cultus, anótelo por allí, cultus, este término latín cultus, que significa cultivar, proviene de otra palabra latina, que es la palabra colere. Y colere, ¿sabe lo que significa? Cuidar. Aleluya. Voy a danzar aquí, hermano, aquí voy a danzar. Cuidar.
Entonces cuando usted va al culto, cuando usted no deja de congregarse, como algunos tienen por costumbre, lo que usted está haciendo es que usted se está cuidando. Qué lindo, hermano, qué maravilla, qué maravilla. Algunos dicen, no, aquí yo no estoy danzando, me están saliendo como una especie como de vapor de mis ojos, de mi oreja, estoy enfurecido, me estoy poniendo rojo. Hermano, pero usted se está cuidando. Cuando usted va a la iglesia, cuando usted se congrega, cuando usted escucha una palabra, cuando usted está con los hermanos unidos, allí el Señor envía bendición, vida eterna. Lo que usted está haciendo se está cuidando. Usted está cuidando su alma. Entonces tenemos la palabra colere, que significa cuidar. Qué tremendo, hermano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a la iglesia porque tenemos que cultivarnos, porque tenemos que cuidarnos, ¿ya? Porque tenemos que cuidarnos. Así que, hermano, es una tremenda bendición cuando vamos a la iglesia. ¿Qué estamos haciendo? Estamos, hermano, cuidándonos. Miren, de repente pensamos que ir a la iglesia es algo como tan rutinario, algo tan mecánico, pero no es así. ¿Por qué? Porque al final, hermano, nosotros somos los beneficiados. ¿Por qué? Porque digamos que culto está relacionado con cultivar, con cultivarse, hermano, y eso está relacionado, todos estos términos están relacionados en el latín, hermano, y tienen que ver con cuidarse. Entonces, usted de repente dice, voy al culto a entregar. Sí, tiene que entregar su adoración, tiene que entregar su alabanza, tiene que entregar su ofrenda, tiene que entregar, hermano, su atención. Porque Dios de esa manera lo hace cuidarse. Qué tremendo, hermano. Impresionante, hermano. Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Oiga, qué tremendo texto, hermano, qué tremenda palabra, hermano, ahí en Hebreos capítulo 10, versículo 25. Qué tremendo, hermano. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Entonces, hermano, es necesario, hermano, tomar en serio nuestro caminar cristiano, ¿ya? Es necesario, hermano, tomar nuestro caminar cristiano con seriedad, entendiendo, hermano, de que eso, hermano, es lo que Dios espera de nosotros, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces hay gente, hermano, que ya se acostumbró, ¿ya? Se acostumbró a no ir a la iglesia, se acostumbró a no ir al culto. Y claro, donde tienen el Facebook, hermanos, se conectan, pero usted no me va a decir que eso es lo mismo, eso no es lo mismo. ¿Cómo va a ser lo mismo, hermano? ¿Cómo va a ser lo mismo estar conectado por Facebook que ir a la iglesia? No puede ser lo mismo. Entonces hay que tener un mínimo de esfuerzo para ir a la casa del Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted va al culto y usted es bendecido. Usted cuida su alma. Qué tremendo, hermano. Usted cuida su alma. Usted cuida su alma, ¿ya? La palabra congregación en griego es la palabra episunagoge. Episunagoge, ¿ya? Muy parecida a la palabra griega que habla de sinagoga. La palabra sinagoga proviene de una palabra griega, que es como, y de hecho creo que es la misma, sunagoge. Pero esta es episunagoge y significa congregación, una reunión, o sea, no dejando la reunión. ¿Ya? Y usted no puede decir yo me estoy reuniendo, pero ¿con quién? Conmigo mismo. Usted no puede decir me estoy reuniendo conmigo mismo. No podemos decir eso. Ya nosotros nos reunimos ¿con quién? Con aquellos hermanos que tienen el mismo sentir en una
en una congregación. ¿Me entienden? Entonces, hermano, eso es lo que debemos hacer, reunirnos para recibir la palabra. Mateo capítulo 18, versículo 20, porque donde están 2 o 3 reunidos o congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esa es la esperanza de Dios, la esperanza que Dios nos da. Ya tenemos también otros pasajes bíblicos, hermano, que nos hablan acerca de esto. Hechos capítulo 1, versículos 13 y 14, cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. ¿Se da cuenta? Estaban en una unidad. Ya estaban en una unidad. Entonces aquí no corre el tema del lobo o el llanero solitario. Después dice, todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Tremendo, ¿ve? Había una unidad espiritual. Entonces, ¿con quién usted está forjando esta unidad? ¿Dónde usted está haciendo de bendición? Hermano Richard, que me cuesta, usted supiera que me cuesta un montón. Me cuesta un montón ir al culto, me cuesta un montón ir a la oración, me cuesta un montón ir al punto, pero hay que ir, hermano, hay que ir. Hermano Richard, es que yo tengo una personalidad introvertida, soy hacia adentro. Me cuesta saludar, me cuesta. ¿Sabe qué? Le cuento algo, hermano, tal vez hay gente que va a decir, no le creo. Si no me cree, está en usted. Cuando yo comencé a ir a la iglesia, hermano, oiga, pero me da una vergüenza saludar a los hermanos. Porque yo decía, yo no los conozco, yo no los ubico, entonces, ¿cómo yo los saludo? Entonces, me costaba ir en un principio al culto porque yo no ubicaba mucho a la gente. Después cuando me cambié a la iglesia ya en San Diego 612, y donde era una iglesia tan numerosa, y yo venía de una congregación muy pequeña, oiga, pero sabe que era muy difícil saludar a gente que yo nunca había visto. Y saludarlo, que yo decía, pero ¿cómo le digo? Dios le bendiga, pero si no lo conozco más. Y cuando me saludaban, yo también era bien tímido. Pero sabe que, hermano, después uno con el tiempo, uno comienza, hermano, a aprender. Ya uno comienza a saludar a la gente. Antes uno no sabía decir Dios le bendiga. Pero ve, al ir a la iglesia, al ir a la congregación, al principio uno va a la iglesia y anda medio tímido, entonces te saludan, hola, hola, porque uno no sabe que hay un lenguaje, hay una subcultura. Dios le bendiga, gracia y paz del Señor, qué bendición verle, son palabras cristianas. Usted no va a escuchar a un mundano decir que el Señor Jesucristo le bendiga, Maranata. Ahora de repente andan algunos paganos por ahí que van y le dicen a otros bendiciones, pero es porque tienen una influencia evangélica, pero es que no es que ellos sean cristianos. Pero cuando la persona se convierte en mundana y se convierte en una iglesia, le cuesta, por supuesto. Le cuesta decir Dios le bendiga, Maranata, por supuesto, pero después se va adquiriendo una costumbre. Pero es una buena costumbre aquí ir a la iglesia, hermano, como una buena costumbre. Ya, entonces, no tomemos malas costumbres, no tomemos malos hábitos, no los tomemos, hermano. Hay gente que dice, no, es que a mí me cuesta ir a la iglesia, pero sí hace su, comilla, carrete con hermano. Entonces, ¿cómo le cuesta ir a la iglesia? Raro, le cuesta ir al culto, pero igual hace un asado en la casa, invita a hermanos de diferentes iglesias, y ahí no le cuesta. ¿Cómo es eso? ¿Se da cuenta que hay una contradicción ahí? Ya, ¿qué tenemos por acá? Nuestro hermano Juan Ramírez dice, Cerro Navia, también hay más iglesias, un abrazo. Allá, sí, en Cerro Navia, claro, creo que hay muchas iglesias. Nuestra hermana Isabel Pacheco nos dice, Dios le bendiga, hermano Richard, amén. Isabel Pacheco, gracias mi hermana Isabel. Luego nos dice, amén, amén.
Oiga, estas temáticas, hermano, son complicadas porque la gente se amurra. ¿Ya? Antes, hermano, a uno el pastor, a uno lo reprendía, lo amonestaba, hermano, le llamaba la atención en público y sabe que uno, amén, uno aceptaba. Ya, tal vez en ocasiones algunos líderes, digamos que exageraban un poco en el trato, en lo tosco, pero hoy día, hermanos, otros hermanos han ido a otro extremo. ¿Sabe que parecen cristianos de azúcar? Hoy no le pueden decir nada. Y si le llaman la atención, se amurra. O si le contradicen en algo, se taiman de inmediato. Y dicen, ya, yo no voy más a esta iglesia. Y ¿saben qué más? No ofrendo más, no diezmo más. Oye, tremendo, como que al final la persona esa le está ofrendando, diezmando al hombre, no a Dios. Porque si le ofrendara y le diezmara a Dios, si se congregara por Dios, no querría, entre comillas, castigar al líder. Imagínense, cree que lo están castigando, hermano, con esas cosas. Entonces ahí hay mucha inmadurez. Hay mucha inmadurez. Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. En un mismo lugar. ¿Cómo usted aplica ese texto, hermano, al culto online? No lo puede aplicar porque está hablando de un lugar específico. Sí, pero es que hay un lugar en la red, ¿no? Que es otra cosa. Ya que está hablando de algo presencial. Hermano Richard, es que en aquel tiempo no había Facebook. Sí, es verdad todo eso, pero aquí está hablando de una unidad presencial. Ya está hablando la escritura aquí de una unidad presencial. Qué tremendo, hermano. Así que, hermano, tomemos en serio el caminar del Evangelio, tomemos en serio, hermano, y no nos amurremos. Hay gente que se amurra y por eso se ha cambiado 20 veces de iglesia. Ya, a algunos les gusta harto el versículo que dice, parado en los caminos y preguntar por las sendas antiguas. Ya, les gusta eso, pero la senda antigua, hermano, ahí Jeremías está hablando, hermano, y el profeta está hablando acerca de volver a la palabra. Ya, entonces cuando uno vuelve a la palabra, uno tiene que practicar la palabra. Y la palabra habla de la iglesia, la palabra habla de un local, la palabra habla de la congregación, la palabra habla de una reunión cristiana. Entonces, hay que sujetarse a la palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. En un mismo lugar. Ya vamos a ver Hechos capítulo 2, versículo 42, parece que era. Versículo 42. Acá está. Dice así, en el nombre del Señor Jesucristo. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Ya? Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. A la comunión, al partimiento del pan y a la oración, ¿ve? Comunión, coinonía, unidad. Entonces, hermano, la palabra habla de todo esto de manera pero abundante, ¿ya? La palabra habla de manera constante, abundante acerca de esto. Qué tremendo, hermano. Hechos capítulo 16, versículo 16. Y sucedió que mientras iban al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Y se acuerda que allí, hermano, el apóstol le saca ese espíritu, hermano, ese espíritu de adivinación. Pero mire cómo parte el texto. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, al lugar donde se reunían a orar. Qué tremendo, hermano. Mauro Richard, pero el Señor no me escucha si yo oro, por ejemplo, en la micro. Sí, te escucha, amén, lo escucha. Y si, hermano Richard, yo voy en el auto, Dios me escucha. Si oro, sí, Dios lo escucha. Y si me voy al cerro, también. Y si me voy al campo, también. Y si me voy al desierto a orar, también. También, por supuesto. El Señor es omnisciente, Él está en todo lugar. Por cierto, Él es el Todopoderoso.
Pero los creyentes tenían lugares dedicados, los lugares de culto, hermano. Ya hay un lugar de culto que está dedicado a Dios y allí hay que ir a buscar de Dios, y así lo hacían los apóstoles. Ya fuera la sinagoga, ya fuera el templo, ya fuera una casa, hermano, donde estaba, digamos que levantándose una pequeña comunidad cristiana. O sea, los cristianos iban al templo, los judeocristianos iban al templo de Jerusalén, iban, hermano, por ejemplo, a la sinagoga también, en un principio, cuando no los habían expulsado de la sinagoga. Y también, hermano, hacían estos cultos en casas, hermano, con las comunidades o iglesias locales que se estaban levantando. Entonces, hermano, se da cuenta que los primeros cristianos iban constantemente a la reunión. Qué tremendo, hermano. Vamos a ver otro pasaje bíblico. Hermano Richard, ya no me diga más pasaje, hermano, si ya no quiero ir a la iglesia. Bueno, ahí va a estar en una abierta rebelión hacia Dios y hacia su palabra. Hechos capítulo 20, versículo 7. Y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos, es que a mí me gusta reunirme por Zoom, me gusta reunirme por ¿cuáles son las otras plataformas? Por Mets, no sé cuánto se llama la otra plataforma, otro no, que yo me reúno por Facebook, sí, cuando es por fuerza mayor, gloria a Dios, pero ya no estamos en ese contexto, hermano. Y le vuelvo a repetir, si usted dice, no, es que yo no coincido con el líder porque hace el culto de otra manera que a mí no me gusta, o usted entra en la visión o búsquese otra iglesia. Búsquese un lugar y sirva bien al Señor. ¿Qué dice por acá? Dice la Escritura, Hechos 27. Y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba, pensando partir al día siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche. Qué tremendo, hermano. Impresionante. 1 Corintios capítulo 5, versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estáis reunidos, y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús. Qué tremendo, hermano. Me bendijo tanto este texto, hermano, porque claro, cuando es por fuerza mayor, como fue el caso de Pablo, él no podía estar, pero él estaba en un mismo sentir, pero por fuerza mayor, él no podía estar, pero él sentía que estaban en una unidad. Por ejemplo, tal vez a esa hora iban a orar, tal vez o tal vez habían concertado en algún momento a tal hora buscar de Dios. Claro, por fuerza mayor. Si no se puede estar, por supuesto. Por supuesto, metas a Facebook, a esas redes sociales. Pero si usted puede estar y no está, es otra cosa. Pero qué tremendo. 1 Corintios 5:4. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús. ¿Se da cuenta? Pero ¿por qué? ¿Por qué Pablo se iba a reunir con ellos en espíritu? Porque él no podía estar allá. ¿Se da cuenta? Pero si Pablo hubiese podido estar, si Pablo hubiese tenido la opción de haber estado allí, ¿usted qué cree que hubiese hecho Pablo? ¿Pablo se hubiese hecho el tiempo para ir? Claro. Pero hay gente que dice, yo podría haber ido, pero no fui. No es que no diga más eso, yo podría. Si usted puede ir y no va, ahí hay una absoluta negligencia. Qué tremendo, hermano. El Señor nos ha bendecido enormemente, hermano, con esta temática. Así que hay gente, hermano, que
que por motivo de fuerza mayor no puede ir a la iglesia, hermano, o por fuerza mayor en la iglesia no han podido hacer culto, bueno, conéctese por Facebook, vía Zoom, claro, porque ya por fuerza mayor, ya ahora si usted ya no se congrega por el Facebook, o sea que hay gente, hermano, que realmente son especiales, por ningún motivo se congregan, ni siquiera se conectan a las prédicas, eso ya, hermano, deja en evidencia un nivel, hermano, de irreverencia hacia Dios y la palabra tremenda, impresionante. Que el Señor se apiade de esos hermanos. Nuestra hermana Isabel nos dice amén. Mi esposa nos da el Salmo 122, versículo 1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo pasaje bíblico. Hermoso, hermoso, hermoso. Oiga, hay veces, hermano, que uno se ha encontrado con gente que uno sabe que no va a la iglesia hace meses, hace años. Y sabe que es triste verlos con una sonrisa, hermano, pero una sonrisa totalmente falsa. Una sonrisa totalmente producida. Porque se nota que no están bien espiritualmente. Entonces, uno le pregunta cómo están. Bien, gracias a Dios. Pero ¿cómo bien si este no va a la iglesia hace 5 años, 4 años? ¿Por qué no decir con más honestidad, no estoy bien espiritualmente, hermano, no voy a la iglesia, por favor ore, por favor únjame o invíteme al culto? Hay gente que de repente a mí me ha llamado, hermano, me ha llamado y me ha dicho, tengo pura ganas de ir al culto, ¿dónde está usted, hermano? Deme la dirección, uno le da la dirección y no llegan, y resulta que yo digo, chuta, el hermano no fue bien, es cosa del hermano, de la persona, pero oye, en tan poca estima tienen ir a la iglesia, o sea, tienen con tan poca valoración el ir a un culto, y después dicen, me voy con él, me voy con él. ¿Cómo es la alabanza? Me voy con él, yo no me quedo, me voy con él. Pero ¿cómo se va a ir con él? ¿Cómo se va a ir con él? Qué tremendo, hermano, es por gracia, pero que está en la gracia, vive como en la gracia. O si no, van a andar igual que algunos hermanos que mienten, engañan, fuman, hermanos, están como con 5 adulterios en la espalda y dicen, me voy con el Señor y estoy esperando que me planten en la cabeza la corona de gloria. ¡Oh, qué tremendo! Ya, pero ese es otro tema. Nuestra hermana Isabel nos dice, mi Señor bendiga a su congregación. Amén. Nuestra hermana Isabel dice, mi Señor bendiga su congregación. Pertenezco a la iglesia que ministra el pastor Waldo Yarse. Amén, amén, amén. Qué lindo. Camina con nuestro amado pastor Waldo Yarse. Un abrazo a nuestra hermanita Isabel y a la iglesia pentecostal. Esfuérzate y sé valiente. Amén. Nuestra hermana Isabel, ya, mi esposa dice, debemos ir a la congregación con alegría, como dice el salmista. Sí, pues no con... Oiga, hay una alabanza que es súper chistosa. Vamos a terminar ya. No sé si alguna vez la han puesto aquí, pero es chistosa, el cara de limón. No sé si alguna vez la han puesto. Oiga, pero el cara de limón, sabe que escucho esa alabanza, hermano, y me río, hermano, pero me río que ya no doy más de reírme con esa alabanza. Así que tremendo, hay que ir al culto con alegría. Debemos ir a la congregación con alegría, como dice el salmista, cuando les decían que fueran. Cuando les decía, a ver cómo dice, cuando le decían que fueran. Tal vez tendría que haber colocado, cuando les decía que fueran, claro. No amurrarnos o sentir que es un pesar, ir con un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Oiga, se pasó el tiempo rápidamente. Me despido, mis hermanos. Tenemos culto este día viernes, hermano, a las 19:45 horas. Vaya ahí a buscar al Señor, deje sus peticiones de oración y vamos a estar orando el viernes en el culto y también oramos en la semana. Así que se despide su servidor, el hermano Richard Riquelme, con un Marán Atá, el Señor viene, y un Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria.
La Congregación Pentecostal Reformada, dirigida por nuestro hermano Richard Riquelme González, ha tenido el agrado de presentar su programa radial, Doctrina Apostólica. Esperando que este espacio haya sido del agrado de nuestro Dios Todopoderoso y de edificación para el amado cuerpo de Cristo. Nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad para aprender más sobre Doctrina Apostólica. También les invitamos a seguirnos por Facebook como Congregación Pentecostal Reformada. Dios les bendiga. Radio Plenitud, una palabra de Dios para este tiempo.